Mi abuelo le debía al diablo y le tuvo que pagar con mis tíos. Muy buenas noches, gato macabro. Nosotros somos de un pueblito de Oaxaca en la comunidad. Somos apenas 1000 habitantes y todos nos conocemos. Vivimos de las tierras de cultivo y la ganadería. En los tiempos de mi abuelo se repartieron tierras a todas las familias y se les dio una pareja de ganado para que se sustentaran. Pero mi abuelo era bien atrabancado y en una de sus borracheras apostó sus tierras en una pelea de gallos. Perdió y, como era por contrato, el otro señor era bien conocido por tener con qué defenderse. A mi abuelo no le quedó otra que irse bien enojado y con un problemón encima. Le estaba yendo muy mal a mi familia porque el único sustento económico lo había perdido. Mis tíos todavía estaban chicos y no podían trabajar. Dicen que fue entonces cuando mi abuelo tomó una decisión que le cambió la vida a todos. En vez de aceptar su desgracia o trabajar desde cero, decidió hacer un pacto, no con una persona ni con un brujo, sino con el mismo diablo. Fue a una mata de plátano macho a las 3 de la mañana, llevó una botella de mezcal, 4 pollos recién salidos del cascarón, una bolsa de sal y unos tamales. Cuando llegó, hizo un círculo con la sal. Después dejó la comida, la bebida y a los pollos en una caja fuera del círculo. Tuvo que esperar a las 3:33 de la madrugada sentado, hablándole al diablo, diciéndole que tenía comida para calmar su hambre, bebida para calmar su sed y una ofrenda para su necesidad. De repente empezó a escuchar pisadas a lo lejos. Primero pensó que era un caballo que andaba por ahí suelto porque se escuchaban como pezuñas, pero cuando prestó atención en la penumbra, vio una silueta delgada, encorvada, con los brazos colgando. Mi abuelo se volteó para no verlo y lo dejó que se comiera los tamales y se tomara el mezcal. Cuando la entidad terminó, mi abuelo le dijo: «Esos pollos de ahí son tu ofrenda. Cada uno es un deseo que me vas a cumplir, porque tienes una deuda conmigo por haberte calmado el hambre y la sed». El diablo, enojado, le preguntó qué quería y mi abuelo le dijo: «Quiero mis tierras de vuelta, quiero buena cosecha todo el año, quiero salud y riquezas». El diablo le contestó: «Está cerrado el trato. Cada uno de estos pollos será un fruto tuyo a pagar por tus deseos». Seguido de eso se levantó una polvadera y mi abuelo ya no lo vio. Meses después mi abuelo se enteró de que al señor que le había ganado las tierras le había dado un infarto y, como no tenía familia, mi abuelo reclamó las tierras de vuelta. Comenzó a trabajarlas y le sacó mucho provecho a la cosecha. Le vendió a empresas que venían con sus camiones, le compraban todo a él y a muy buen precio. A mi familia le estaba yendo muy bien. Después de haberlo perdido todo, por fin se recuperaban. Al pueblo llegó una enfermedad que se llevó a varios, pero ninguno de mi familia se enfermó. Mis tíos crecieron, en ese momento eran 5, y mi abuela tuvo otros 2, entre ellos mi mamá. Ella era la más chica y por eso se salvó. Eso me lo han dicho varias veces llorando. Una tarde, cuando mis tíos mayores ya trabajaban en el campo, mi mamá fue a llevarles comida. Se les hizo tarde y la noche los alcanzó entre las tierras. Ya se iban a regresar cuando de repente se metió una niebla espesa en todo el campo, de esas que no te dejan ver ni a 1 metro. Todo se volvió blanco, frío y silencioso. Mi mamá dice que de pronto escuchó a uno de sus hermanos gritar, luego a otro y después a otro más. Uno por uno las voces se escuchaban desesperadas y se iban perdiendo a lo lejos, como si algo se los llevara arrastrando dentro de la neblina. Ella se quedó inmóvil del miedo, no podía ver nada y no entendía lo que estaba pasando. Entonces, uno de sus hermanos la agarró de la mano y se la llevó corriendo. Corrieron sin mirar atrás hasta salir de esa penumbra. Cuando pudieron llegar al pueblo, fueron a avisarle a mis abuelos. Mi abuelo regresó con la gente a buscarlos, pero nunca pudieron encontrarlos. Solo hallaron la tierra removida, arañada, con marcas largas, como si hubieran arrastrado cuerpos sobre el lodo. Mi mamá dice que desde ese día entendió que el pago había llegado. Lo más horrible es que mi abuelo nunca lloró a esos hijos, nunca se quebró ni preguntó por qué. Mi mamá siempre dice que traía en la cara una expresión rara, como de alguien que ya sabía lo que estaba pasando y solo esperaba a que terminara. Hoy mi abuelo tiene 94 años
Mi abuela ya falleció hace tiempo, pero él sigue vivo. Y no solo vivo, fuerte, entero y casi sin enfermedades. Me sorprende a todos que a su edad camine tan bien, coma bien y se vea mejor que muchas personas más jóvenes. Yo casi no le hablo porque siempre ha sido muy enojón y muy duro, pero cada vez que lo veo, no puedo dejar de pensar en lo mismo. Hay deudas que duran toda una vida y otras que al parecer todavía no terminan de cobrarse. El ciervo que sonreía en la colina. Hola, gato macabro. Me llamo Daniel y vivo en una zona rural del oeste de Carolina del Norte en Estados Unidos. Sé que lo que te voy a contar puede sonar extraño, pero hasta el día de hoy no le he encontrado una explicación lógica. A veces pienso que fue mi imaginación, que tal vez estaba medio dormido o que la oscuridad me hizo ver algo, pero luego recuerdo el sonido y recuerdo aquella sonrisa y me convenzo de que aquello sí estuvo ahí. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi casa era la primera en la ruta del autobús escolar. Aún así, para llegar a la parada tenía que caminar como un cuarto de milla por un camino privado que bajaba desde nuestra colina hasta la carretera principal. El vecindario estaba rodeado de árboles, casas separadas por mucha distancia y terrenos donde de noche no se veía absolutamente nada. En las mañanas yo salía alrededor de las 6:50, cuando todavía estaba oscuro, y caminaba solo con la luz del celular. Casi siempre llegaba a la parada antes que el autobús, así que tenía que esperar ahí varios minutos, escuchando el viento entre los árboles y viendo hacia una carretera vacía. Nunca me consideré una persona miedosa. Crecí en el campo y estaba acostumbrado a escuchar animales, ramas quebrándose, coyotes a lo lejos y venados cruzando entre los árboles. Pero por alguna razón, ese camino siempre me hizo sentir incómodo. Una sensación de que algo me observaba desde el monte. Una mañana salí como siempre, me puse la mochila, encendí el flash del celular y empecé a bajar por el camino. Hacía frío, el cielo estaba completamente oscuro y no se escuchaba ni un solo carro en la carretera. A mitad del camino escuché un ruido que me hizo detenerme. Es difícil de describir, pero sonaba como uñas raspando una lámina vieja. Un sonido lento, desagradable, como si alguien estuviera arrastrando clavos sobre una placa de metal. Me quedé quieto tratando de ubicar de dónde venía. El ruido se detuvo unos segundos. Pensé que quizás había sido una rama o algún animal metiéndose entre la basura, pero entonces volvió a escucharse, y esta vez más fuerte. Venía del lado izquierdo, desde los árboles que bajaban hacia el patio de una casa abandonada que quedaba cerca del camino. Apunté con el celular hacia esa zona, pero la luz no alcanzaba demasiado. Solo se veían troncos, maleza y sombras. Entonces, mezclado con ese ruido, escuché algo más siniestro, un susurro. Parecía como si alguien susurrara mi nombre desde el monte. Era rasposo, ahogado. Yo dejé de respirar por un momento. No quería creerlo. Me dije que era el viento, que eran hojas, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vi algo moverse entre los árboles. Lo primero que vi fue una mancha pálida, algo blanco y largo, que se desplazó agachado detrás de un tronco. Pensé que era un venado, porque en esa zona hay muchos, pero no se movía como un venado. Se movía demasiado despacio, como si supiera que yo lo estaba viendo. La luz del celular estaba temblando en mi mano. Di un paso hacia atrás y entonces aquella cosa salió un poco más entre las ramas. Parecía un ciervo al principio, pero era delgado, con el pelaje muy sucio y pegado al cuerpo. Sus patas se veían muy extrañas, como deformes. Tenía cuernos, pero no eran grandes ni imponentes. Eran torcidos como ramas secas saliendo de su cabeza. Sin embargo, eso no era lo extraño. Lo extraño era su cara, pues no era la de un animal. Tenía un rostro parecido al de un anciano, un rostro arrugado y pálido. Y su boca era demasiado ancha, parecía como si estuviera sonriendo. Enseñaba sus dientes, que eran pequeños y oscuros. Yo sentí que el estómago se me hizo un nudo. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. El ciervo, o aquella cosa, bajó un poco la cabeza y volvió a emitir ese susurro. Luego de un rato, empezó a apoyar sus patas delanteras en el suelo, encorvó la espalda y empezó a levantarse lentamente sobre sus patas traseras.
sus huesos tronaron. Era como ver a un animal intentando imitar el caminar de una persona. No esperé a que terminara de pararse. Algo dentro de mí me dijo que si se ponía de pie, yo ya no iba a poder escapar. Así que di media vuelta y corrí. Corrí cuesta arriba hacia mi casa con todas mis fuerzas. Sentía como la mochila me golpeaba la espalda y el aire frío me quemaba la garganta. En ningún momento me atreví a mirar atrás, pero escuché algo detrás de mí, como si algo enorme viniera subiendo por el camino. No sé en qué momento llegué a la casa. Abrí la puerta rápidamente, casi cayéndome. La cerré de golpe y puse el seguro. Mi mamá salió rápidamente, muy asustada de su cuarto, preguntándome qué me había pasado, pero yo no podía hablar. Solo señalaba hacia afuera, llorando y tratando de respirar. Ella pensó que alguien me había seguido, así que despertó a mi papá. Él salió con una linterna y revisó el camino, pero no encontró a nadie. Lo único extraño fue que en la entrada, sobre la tierra húmeda, había huellas de venado, pero eran muy profundas, como si aquel animal hubiera pesado más de lo normal. Ese día no fui a la escuela. Me quedé en casa con fiebre y un miedo que no se me quitaba. Mi papá dijo que seguramente había visto un venado enfermo, tal vez con alguna deformidad. Mi mamá me dijo que la oscuridad me había asustado. Yo quise creerles, de verdad que sí, pero nunca pude olvidar esa cara de anciano y esa sonrisa. Además, esa cosa hacía un susurro muy extraño, como diciendo mi nombre. Y aunque han pasado años desde aquella mañana, ya no camino solo por esa colina cuando anochece. A veces, cuando visito a mis papás, veo el camino desde la ventana y siento la misma presión en el pecho, como si algo siguiera escondido entre los árboles, esperando otra madrugada fría para volver a salir. La bruja que olía la ropa de los bebés. Hola, gato macabro. Quizás muchas personas no me crean, pero yo sí vi una bruja. No fue un sueño ni una sombra de mi mente. La vi con mis propios ojos y aunque ya pasaron muchos años, todavía recuerdo su cuerpo. Y también recuerdo la sensación horrible que me dejó en el pecho. Todo ocurrió una noche en la casa de mi abuela, que en paz descanse. Ella vivía en el campo, en una casa humilde donde durante la noche cosas muy extrañas pasaban. En esa casa el baño no estaba dentro sino afuera, cruzando el patio. Esa noche desperté porque quería ir al baño. Yo todavía era pequeña, así que mi mamá se levantó para acompañarme. Recuerdo que hacía mucho frío y que el patio se veía oscuro, apenas iluminado por la luna. Mi mamá entró primero al baño y yo me quedé parada en el marco de la puerta, esperando, mirando hacia los árboles. No sé por qué levanté la vista, pero cuando lo hice, la vi. Arriba, en la copa de uno de los árboles, había algo agachado entre las ramas. Al principio pensé que era un ave grande, quizás un zopilote o algún animal nocturno, pero mientras más la miraba, más cuenta me daba de que eso no era un animal. Parecía estar comiendo algo. Movía la cabeza rápido, como cuando un perro despedaza comida. Se le veían los brazos largos y el cuerpo estaba desnudo, flaco, pegado a los huesos. Sus piernas estaban dobladas de una manera muy extraña y cada vez que se movía, las ramas se sacudían apenas, como si aquella cosa no pesara nada. Yo no podía gritar. Me quedé fría mirando hacia arriba, tratando de entender qué estaba viendo. Y entonces mi mamá salió del baño. No sé si ella también lo vio o si notó mi cara de terror, pero en cuanto levantó la mirada hacia el árbol, me agarró del brazo con tanta fuerza que me lastimó. No dijo nada, solo me jaló hacia la casa. Entramos rápido, cerró la puerta, puso el pasador y me dijo que me acostara, pero su voz no sonaba tranquila. Mi mamá estaba muy asustada. Yo le pregunté qué era eso. Le pregunté si también lo había visto, pero no me contestó. Solo me dijo que no hablara, que me tapara bien y que no mirara hacia afuera. Pero ustedes saben cómo es un niño. Cuando te dicen que no mires, más ganas te dan de mirar. Me acosté junto a mi mamá, pero no pude dormir. La casa estaba en un profundo silencio. Solo se escuchaba la respiración de mi abuela en el otro cuarto y el crujido de la madera vieja. Pasaron algunos minutos, tal vez más, no lo sé.
Para mí esa noche se me hizo eterna, y entonces algo se escuchó afuera. Era un ruido como si algo estuviera arrastrándose en el piso. No eran pasos comunes, tampoco eran pisadas de animal. Era como un cuerpo rozando la tierra, deteniéndose y avanzando otra vez, como si estuviera buscando algo. Yo me levanté despacio y mi mamá estaba dormida o quizás fingiendo. La ventana quedaba cerca de la ventana y tenía una cortina delgada que se movía con el aire. El ruido se acercó cada vez más hasta que lo escuché justo afuera. Y entonces cometí el error de mirar. Aparté un poco la cortina y ahí estaba. Aquella cosa estaba de espaldas, justo afuera de la ventana, agachada, moviendo las manos entre la basura. Parecía que estaba buscando algo. Sus brazos eran muy largos, sus dedos parecían ramas secas. Y su piel era muy oscura, pegada al cuerpo, como si estuviera podrida o quemada. Algo que me llamó la atención es que en su espalda tenía espinas. Le salían desde la nuca hasta la parte baja de la espalda. No eran plumas, parecían huesos filosos. De pronto, aquella criatura se quedó quieta, como si hubiera sentido que alguien la estaba mirando. Yo cerré la cortina rápidamente y salí corriendo, llorando. No sé por qué corrí hacia el cuarto de mi abuela. Le dije que había algo afuera, que era lo mismo que había visto en el árbol. Mi abuela no preguntó, solo se levantó rápido y empezó a rezar. El esposo de mi mamá tomó un machete y salió al patio mientras todos nos quedamos dentro rezando. Yo me escondí debajo de la cama. Desde allí escuchaba a mi mamá llorando bajito, a mi abuela rezando y al señor caminando afuera con el machete, pero no escuché gritos. Después de un rato regresó y dijo que no había nadie, pero también dijo que debajo del árbol olía terrible, como a perro muerto. Esa noche nadie pudo dormir bien. Yo pasé las horas con los ojos abiertos, esperando que esa cosa regresara a la ventana. A la mañana siguiente, cuando ya había luz, salieron a revisar el patio. Yo no quería ni salir, pero escuché el grito de mi mamá y salí corriendo. Debajo del árbol donde yo había visto a la criatura, encontraron ropa de bebé. Era ropa pequeña, pero toda estaba llena de líquido rojo. Mi mamá me tapó los ojos, pero ya lo había visto. Cerca de la propiedad había una mujer llorando desesperadamente. Venía de una casa no muy lejana. Nos contó que durante la noche su bebé perdió la vida. También contó que días antes había dejado ropa de su bebé en el tendedero y se había estado perdiendo. Cuando mi abuela escuchó eso se puso pálida. Ese día, ya más tranquila, nos contó algo que jamás olvidaré. Dijo que en el campo la gente vieja siempre advertía que no se debe dejar ropas de bebé sin bautizar afuera durante la noche, pues había ciertas cosas que podían olerla, que la ropa de los niños pequeños, sobre todo los que no habían recibido el bautizo, tenía un olor diferente para las brujas, un olor que las atraía desde lejos. Mi abuela decía que esas cosas no siempre se llevan al bebé. A veces primero buscan la ropa, la mordían, la arrastraban, la llenaban de fluidos y si encontraban el camino hacia la casa, después regresaban por el niño. Yo no sé si eso sea verdad, solo sé lo que vi. Vi esa cosa en el árbol y supe que una mujer perdió a su hijo durante la noche. Después de eso, jamás volví a quedarme a dormir en la casa de mi abuela. Durante años seguí visitándola porque la quería mucho, pero siempre de día. En cuanto empezaba a anochecer, yo le pedí a mis papás que nos fuéramos. No importaba si se molestaban, yo no podía estar ahí de noche porque cada vez que veía esos árboles, sentía que algo me observaba desde arriba. La protectora de los niños. Hola, gato macabro, me llamo Ramiro y soy de Tuxtepec, Oaxaca, y esta historia me pasó hace algunos años, cuando trabajaba haciendo mandados en moto. Yo no sé si fue un milagro o una casualidad, quizás algo más fuerte, pero desde aquel día aprendí que hay favores que uno hace sin esperar nada, y aún así, alguien los ve. En ese tiempo yo estaba pasando por una racha horrible, no tenía trabajo fijo, así que me ganaba la vida como repartidor independiente,
La gente me mandaba mensajes por WhatsApp para pedir comida, medicinas, paquetes o cualquier cosa que necesitaran, y yo iba en mi moto. Había días buenos, pero también había semanas completas en las que apenas salía para la gasolina. Lo peor era que mi mamá estaba enferma. Necesitaba medicamentos caros y yo ya debía dinero hasta en las farmacias. Mi casa se sentía pesada. Cada noche me acostaba haciendo cuentas, pensando qué podía vender o a quién le podía pedir prestado. Me daba vergüenza porque yo quería ayudar a mi mamá, pero sentía que no podía ni conmigo. Un domingo en la noche, cuando ya estaba por apagar el celular, me llegó un mensaje de un número desconocido. Me pedía una pizza grande, refresco y unas papas. El pedido era para una colonia algo retirada, pero como necesitaba dinero acepté rápido. La persona me dijo que me pagaría todo al llegar, incluyendo mi envío. Yo no tenía mucho, pero junté lo último que traía y compré la pizza con mi propio dinero, confiado en que recuperaría todo. Cuando llegué a la dirección, la calle estaba casi vacía. Toqué la puerta, pero nadie salió. Mandé mensaje, pero no llegó. Hice una llamada, pero me mandó directo a buzón. Revisé mi WhatsApp y fue ahí cuando vi que el cliente me había bloqueado. Sentí un coraje horrible. Me quedé parado con la pizza en la mano sin saber qué hacer. Era mi último dinero. Me habían visto la cara. Me dieron ganas de aventar la caja a la calle, pero ni eso pude hacer porque sabía que al menos esa pizza serviría para cenar en mi casa. Me subí a la moto y me fui despacio. En un semáforo vi a 3 niños sentados en la banqueta. Eran 2 niños y una niña más grande, tal vez de unos 12 años. Tenían la ropa sucia, la cara cansada y una mirada que nunca se me va a olvidar. Uno de los pequeños estaba abrazando a su hermana como si tuviera frío. No sé por qué me quedé mirándolos. Tal vez porque yo iba enojado por perder mi dinero, pero ellos se veían como si no hubieran comido nada en todo el día. La niña me vio y bajó la mirada. Yo avancé unos metros, pero algo dentro de mí no me dejó seguir. Me regresé, apagué la moto y les pregunté si ya habían cenado. La niña no contestó al principio, solo negó con la cabeza. Entonces les di la pizza y el refresco. Les dije que se la comieran, que no pasaba nada. Los niños abrieron la caja con una emoción que me partió el alma. Comían rápido, pero la niña les decía que no se atragantaran. Esa noche yo me fui con el estómago vacío, sin dinero y con la gasolina casi en reserva. Pero por alguna razón ya no estaba tan enojado. A los pocos minutos mi celular vibró. Era un mensaje de texto. Venía de un número que no tenía guardado. Decía: gracias por ayudar a mis niños. Yo sentí un escalofrío. Me detuve junto a la banqueta y revisé el número. No era el mismo del pedido. Guardé el teléfono y seguí manejando, tratando de no darle importancia. Al día siguiente desperté con otro mensaje del mismo número. Decía: hoy no te desesperes, mañana te va a ir mejor. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No sabía quién podía estar jugando conmigo. Ese día casi no tuve pedidos, pero lo raro pasó al día siguiente. Iba en mi moto por una avenida cuando otro motociclista salió sin fijarse y me pegó de lado. No fue un golpe fuerte, pero me tiró. Caí en una zona con pasto seco cerca de una banqueta. Me raspé el brazo y la rodilla, pero nada grave. El otro tipo se asustó, me ayudó a levantar la moto y se fue casi de inmediato. Yo estaba molesto, revisando si se había roto algo, cuando de repente vi entre la hierba una bolsa negra medio enterrada. Primero pensé que era basura, pero algo me hizo jalarla. Adentro había un fajo de billetes envuelto con una liga, y en ese mismo instante mi celular vibró. El mensaje decía: son tuyos, tómalos, los necesitas. No les voy a mentir, me dio miedo, mucho miedo. Miré a todos lados pensando que alguien me estaba vigilando, pero no había nadie. Conté el dinero más tarde y era justo lo que necesitaba para pagar los medicamentos de mi mamá, la luz atrasada y una deuda pequeña que ya me estaban cobrando. Ni más ni menos, era la cantidad exacta. Esa noche compré las medicinas. Mi mamá pudo tomarlas y se durmió un poco más tranquila. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. Me quedé pensando en los mensajes. Al día siguiente, cerca de la tarde, llegó otro mensaje, y esta vez no sonaba amable. Decía: vete a tu casa ahora. Yo estaba esperando un pedido y dudé. Pensé que quizás ya me estaba volviendo loco. Entonces llegó otro mensaje, casi al instante.
En él decía que debía apurarme. No sé por qué hice caso. Me subí a la moto y manejé lo más rápido que pude. Al llegar a casa encontré la puerta abierta. Entré gritando por mi mamá y la vi tirada en el suelo, junto a la cama, casi con la cara morada, respirando muy mal. Le estaba dando un paro respiratorio. Rápidamente llamé a emergencias, pedí ayuda a los vecinos y gracias a que llegué a tiempo, lograron estabilizarla. El doctor me dijo que unos minutos más y mi mamá ya no le estuviera contando. Después de eso ya no pude ignorarlo. Regresé a la calle donde había visto a los niños. Los busqué durante horas hasta que los encontré cerca de una tienda cerrada. Les llevé comida y le pregunté a la niña si su mamá me había enviado mensajes. Ella me miró extrañada, luego sonrió de forma tranquila, como si entendiera algo que yo no. Me dijo que su mamá siempre los cuidaba. Yo le pregunté dónde estaba. La niña levantó la mano y señaló hacia la esquina. Ahí había una capilla pequeña con veladoras rojas, flores marchitas y una figura de la Santa Muerte cubierta con un manto blanco. Sentí que las piernas se me aflojaron. La niña solo me dijo: ella no deja solo a los que ayudan de corazón. Desde entonces, cada vez que paso por esa calle, dejo una veladora en esa capilla, no por miedo, sino por respeto. El gato que le robaba el aliento. Buenas noches, comunidad macabra. La siguiente historia es enviada por una seguidora de México de forma anónima. Ella nos cuenta lo siguiente. Hola, gato macabro. Esta historia le pasó a mi papá, pero cada vez que la cuenta se le nota en la cara que todavía le da miedo. Mi papá dice que de todas las cosas paranormales que vivió, esta es la más fuerte. Mi papá era apenas un niño cuando ocurrió. Vivía con su familia en una casa sencilla, de esas donde los hermanos dormían juntos porque no había tantos cuartos. Esa noche, según recuerda, se fue a dormir como cualquier otro día. Él estaba acostado junto a sus hermanos, cansado, sin imaginar que esa madrugada iba a vivir algo que lo iba a perseguir toda su vida. La casa estaba en silencio. Afuera se escuchaban los perros ladrando y los sonidos normales del monte. De madrugada mi papá empezó a sentir que le faltaba el aire. Al principio pensó que era parte de un sueño, como cuando uno está dormido y siente que se está ahogando o que algo lo oprime. Quiso moverse, pero le costaba mucho trabajo. Sentía el pecho muy pesado, como si alguien se le hubiera sentado encima. Cada vez respiraba menos. Intentó jalar aire, pero no podía. Era como si algo estuviera cerrando la garganta desde adentro. Cuando ya no aguantó más, abrió los ojos y fue ahí cuando lo vio. Sobre su pecho había un gato negro, un gato enorme. Estaba completamente quieto, observándolo fijamente. Mi papá recuerda que tenía la boca abierta, pero no como cuando un gato maulla. La tenía abierta de una forma muy macabra, exagerada, como si estuviera jalándole el aire. Él decía que podía sentir cómo le succionaba el aliento, como si esa cosa estuviera robándole el alma poco a poco. No era solo la presión del cuerpo del animal, era algo más. Mi papá sentía que el gato estaba sacándole la vida por la boca. Quería gritar, pero la voz no le salía. Quería despertar a sus hermanos, pero su cuerpo no respondía. Lo único que podía ver era esa boca abierta encima de él y esos ojos oscuros. Con las pocas fuerzas que le quedaban, logró levantar los brazos y aventó al gato con desesperación. Dice que sintió cómo el cuerpo del animal, al caer al piso, se escuchó muy pesado. Luego escuchó sus patas correr por la casa. Y en cuanto pasó eso, mi papá pudo respirar otra vez. Jaló aire como si hubiera estado debajo del agua. Se levantó rápidamente, sudando, sin entender qué acababa de pasar. Pero lo más raro viene después. Apenas el gato salió de la casa, los perros empezaron a aullar. Aullaban como si alguien los estuviera golpeando. Mi papá quedó sentado en la cama con el pecho todavía dolorido y la garganta seca, tratando de explicarse por qué un gato desconocido había entrado a la casa y se había subido justo encima de él. Lo contó al día siguiente, pero como era niño, no le creyeron. Algunos pensaron que había tenido una pesadilla. Con el paso de los años, esa historia se le quedó muy marcada. Mi papá no odia a los gatos, pero les tenía respeto.
Había algo en ellos que les recordaba esa madrugada. No era miedo a cualquier animal, sino el miedo a la posibilidad de volver a ver algo parecido. Por eso cuando yo era niña y empecé a pedir que me dejaran tener un gato, él se enojó muchas veces. Yo tenía como 4 años y me encantaban los gatos. Cada vez que veía uno en la calle quería acariciarlo. Pero en ese momento también era alérgica, así que mis papás usaban eso para decirme que no. Conforme pasó el tiempo, poco a poco mis alergias fueron desapareciendo. Cuando crecí un poco más volví a insistir. Les decía que quería un gatito, que lo iba a cuidar, que no iba a dar problemas. Fue entonces cuando mi papá me contó por primera vez aquella historia. Pero aún así, terminamos teniendo un gatito blanco. Y eso fue lo más extraño de todo. Mi papá, que durante años había cargado con ese miedo, decidió enfrentarlo. Al principio lo miraba con desconfianza, como esperando que el animal hiciera algo raro. Pero el gatito era tranquilo, cariñoso y muy noble. Con el tiempo mi papá se fue acercando más. Primero solo lo veía desde lejos, después empezó a darle comida, luego se le acercaba y cuando menos lo pensamos, ya se había encariñado con él. A veces yo veía a papá acariciando al gatito blanco y me parecía curioso pensar que ese hombre que había sentido tanto miedo por un gato oscuro cuando era niño, ahora podía cargar uno en sus brazos. Yo no sé qué fue realmente lo que vio mi papá. No sé si fue un gato normal, una bruja, un animal usado para hacer daño o algo que solo se aparece cuando una persona está más vulnerable. Lo que sí sé es que mi papá no suele inventar historias y cada vez que habla de esta, su voz cambia y se queda bastante serio.